Vengo de una familia de brujas y derivados, mi madre, hermanas y abuela también lo son. La brujería, a pesar de que puede asustar a mucha gente, no es algo necesariamente malo ni todo el tiempo tiene que ver con el diablo. Por ejemplo, mi abuela sí era una bruja que hacía puros trabajos negros, se iba por las noches a los panteones a hacer cosas muy fuertes. Por otro lado, mi madre se enfocó solamente en ayudar a las parejas, hacía amarres, limpias y rituales de fertilidad. Muchísimos niños nacieron después de que mi madre hiciera uno de sus rituales, la última vez que le pregunté eran casi 100 niños. A mí lo que más me llamaba la atención era todo lo que tenía que ver con los muertos, no al extremo de llegar al vudú o la nigromancia, sino únicamente aquello que cruzaba muy poco la línea que separa nuestro mundo con el de los muertos. Es decir, yo me he dedicado por muchos años a lo que generalmente se le llama medium, lo que significa que yo contacto con los muertos, puedo comunicarme con ellos y de vez en cuando también puedo verlos. El lugar en el que yo hago mis trabajos le llamo consultorio, porque las personas que acuden a mí normalmente lo hacen porque tienen una herida emocional que quieren sanar, por eso le llamo consultorio a mi jacal. En mi área de trabajo solo recibo a una persona a la vez, no hago sesiones de grupo, yo pienso que los asuntos que cada quien tiene con algún muerto son muy personales y no deben involucrar a nadie más, ni siquiera a la pareja. En mi consultorio siempre tengo 3 sillas, una para mí, una para la persona y otra más para el espíritu. Esa silla siempre debe estar disponible, nadie debe sentarse ahí porque 2 almas no deben ocupar el mismo espacio, ya que si al momento de hacer la invocación hay una persona en el lugar donde aparecerá el espíritu, se provocará una posesión, y eso es muy malo. A mi consultorio han acudido todo tipo de personas, desde las que no saben exactamente qué están buscando, hasta las que quieren contactar un espíritu para revivir un momento muy específico. Aquí es importante que mencione que el tiempo no existe más allá de los límites de la vida. Es decir, cuando un espíritu abandona el plano terrenal, su conciencia se comprime, y todos los recuerdos que tenga se entrelazan, así que en realidad no hay un orden, por lo tanto, yo puedo hacer que un espíritu se manifieste con recuerdos específicos cargados en su memoria terrenal. Créanme, suena más complicado de lo que en realidad es. Una manera más sencilla de entenderlo es como un álbum de fotografías. El espíritu vendría a ser el álbum en sí, y todas las fotografías que se guardan dentro vendrían a ser las memorias. Entonces, cuando uno abre un álbum de fotos no es necesario ver todas las fotografías en orden, uno simplemente puede abrirlo e ir directo a la fotografía que es del interés en ese momento. Invocar a un espíritu funciona de la misma manera. Si alguno de los que escuchan mi pequeña aportación tiene el interés de ir con una medium para contactar con un muerto, déjenme darles un par de consejos. El primero es que no vayan con una expectativa muy alta, no se puede tener una conversación como tal con un espíritu, porque ya no tiene conciencia, es solo un cúmulo de recuerdos. Un fantasma jamás dirá algo que no haya dicho en vida. Aclaro esto porque muchas de las personas que han acudido a mi consultorio lo hacen con la esperanza de escuchar de su ser querido unas palabras que siempre quiso oír, pero nunca pudo. Si tu padre nunca te dijo que estaba orgulloso de ti estando vivo, tampoco te lo dirá cuando muera, porque su espíritu no tiene sentimientos, solo puede recordar aquello que hizo y dijo en vida, nada más. Otra cosa muy importante es que no se puede invocar a un espíritu que no está consciente de que está muerto, y hay una razón del por qué esto es así. El contacto con el otro mundo se hace precisamente estableciendo un puente de comunicación. Un espíritu que no sabe que ya está muerto, sigue en el mundo de los vivos, y por lo tanto, no se le puede contactar en el otro mundo porque no está en ese lugar. Hay algunas maneras de saber si algún espíritu está o no está en el otro mundo, pero la más segura e infalible es mediante el contacto directo. Si se le puede contactar es porque está ahí. De lo contrario no está, es así de simple y de sencillo. Me han tocado casos en que las personas que van a mi consultorio entran en negación, y dicen que si no fue posible contactar con su ser querido es porque de seguro no quiso hacer contacto.
Eso es totalmente falso. Como ya dije, un espíritu no tiene conciencia y solo es un cúmulo de recuerdos, no puede negarse a nada porque no tiene voluntad propia. Ahora, yo sé que hay gente que cree en la reencarnación de las almas y les puedo asegurar que eso es real, aunque no de la forma en que se lo imaginan. No soy una experta en el tema, pero en la Biblia de las brujas y en otros libros que hay en mi familia hay mucha información al respecto. Lo que tengo entendido es que las almas cuando llegan al plano astral, son expuestas a un proceso de división, que hablando de este tema, la división no tiene el mismo significado que todos conocen. El proceso de división es cuando un alma se fracciona sin fraccionarse, el espíritu se parte en tres, una de esas partes se queda en el plano astral y las otras dos bajan para reencarnar. Así que, aunque el alma sí reencarna, no es la misma alma, es una fracción de ella. Esa es la explicación que se da cuando dos personas que nunca se han visto antes sienten una conexión inmediata, lo que normalmente se denomina como amor a primera vista. Lo que en realidad está ocurriendo es que comparten la misma alma, son las otras dos partes del alma que ya está en el otro mundo, por eso se le llaman almas gemelas. Y aquí es donde las cosas se tuercen y se complican. Como dije, el tiempo no existe más allá de la línea de la vida, así que esas dos fracciones del alma que van a reencarnar no tienen que hacerlo en el mismo tiempo, es decir, un alma puede reencarnar antes de su nacimiento o cientos de años después de su muerte. Porque al menos en lo que al plano astral concierne, el tiempo es un círculo, no tiene un inicio y tampoco un fin, el ayer, el hoy y el mañana están ocurriendo al mismo tiempo. Es por eso que existen personas que sienten que no pertenecen a su entorno. Ese es el mismo motivo por el cual cada cierto tiempo nacen personas con una mentalidad muy adelantada a su época, y eso es porque su alma es una fracción de otra que murió en un tiempo posterior al nacimiento de la persona. Es muy complejo de explicar, yo traté de ponerlo en palabras sencillas. Otra de las dudas que tienen las personas en general sobre el contacto con los muertos es si las fotografías en verdad funcionan o no. Y la respuesta rápida es que sí. Lo que ocurre con las fotografías es que tienen la capacidad de encapsular pequeñas fracciones de la esencia de la persona, que, otra vez, hablando en temas de espíritus, la palabra encapsular no tiene el mismo significado que la mayoría conoce. Cuando yo hablo de encapsular una pequeña fracción de la esencia de una persona, me refiero a que lo que ocurre es un fenómeno similar al de la reencarnación, es decir, que el alma como que se divide, pero sigue siendo la misma alma, una parte del espíritu queda encapsulado en la fotografía, pero eso no necesariamente significa que el espíritu se está dividiendo. Al igual que la reencarnación, eso de las fotos también es un tema algo complejo. Quiero platicar de algo que es un poco más sencillo. Los espíritus no son malignos, no existe ni una sola alma que se incline hacia la maldad. Esta afirmación que hago no es que sea así solo porque yo lo digo, esto viene desde el génesis de la brujería, que es en el mismo Edén, con Lilith. El cuerpo humano es un recipiente vacío hecho de barro, al cual se le dota tanto de maldad como de pureza, la mente es la maldad y el espíritu es la pureza. Y explicarlo es muy sencillo. El hombre tuvo que inventar las leyes y la moral para que las personas no se mataran por una vaca. Todas las culturas antiguas hacían sacrificios y hasta se comían los corazones de sus enemigos, y todas esas terribles cosas no eran sugerencia del espíritu, eran susurros de la mente. Es lo que su pensar les hacía interpretar como lo correcto. El hombre es malvado por naturaleza, porque desde el momento del nacimiento se está en contacto con la mente y no con el espíritu, se requiere de muchos años de entrenamiento para poder comunicarse con el espíritu propio, porque la mente no quiere permitir esa comunicación. Por mencionar algo, hay quien dice que si matas para alimentar a tus hijos está bien. Si se piensa, parece una buena elección, repito, si se piensa. Es el actuar de la mente, pero si se sintiera en lugar de pensarse, fuera algo completamente diferente. Porque el hecho de sentir hace que te pongas en los zapatos del otro, hace que reflexiones en si en verdad estaría bien que alguien te matara a ti o a tus seres queridos con tal de que el agresor pueda alimentar a sus hijos.
Viéndolo desde esa manera cambia por completo la perspectiva, y esa es la función del alma, poner en duda la maldad de la mente para que el cuerpo actúe de la mejor manera posible. Un alma por sí misma siempre será buena, un alma jamás se inclinará hacia la maldad, pero si hay maneras de forzar a un alma de adoptar la maldad, la misma brujería enseña cómo lograrlo. Claro que hay que tener demasiado poder, aparte de que el hacer eso es romper el orden natural del universo mismo, y eso te condena inmediatamente al infierno, que es el plano opuesto del plano astral. Y con eso concluyo con este pequeño espacio que se me ha brindado para hablar un poco de aquello a lo que me dedico. Un último consejo, y es de todo corazón: no esperen a que una persona muera para querer arreglar los asuntos pendientes, porque quizá ya no puedan hacerlo después. Hay muchas personas que dicen que los animales son solo eso, animales, que no poseen ninguna cualidad sobrenatural, y que ninguna especie tiene nada que ver con lo maligno. Para mí esas son puras patrañas, porque mi familia vivió en carne propia los estragos de un ave de mal augurio. Todo ocurrió en mi antigua casa. Yo vivo en el sureste de Estados Unidos, mi casa estaba relativamente cerca de un basural, no es como que estuviera a la vuelta de la esquina, pero tampoco había que caminar demasiado. En esa zona, debido al basural, abundaban las parvadas de cuervos. De hecho, en la calle donde yo vivía, todos los árboles de los vecinos siempre tenían 2 o 3 cuervos sobre sus ramas, inclusive la casa del vecino del frente siempre estaba llena de esas aves negras. Una tarde, mis 2 hijos estaban jugando en la acera, estaban lanzando pequeñas piedras al otro lado de la calle. Yo no les dije nada porque por las pocas fuerzas que tenían las piedras ni siquiera llegaban a la banqueta. De todos modos, mientras los observaba por la ventana, les pregunté qué estaban haciendo, y me respondieron que estaban jugando con los cuervos. Yo los dejé que siguieran jugando y me fui a ver la televisión. A los pocos minutos escuché mucho escándalo afuera, y después mis hijos entraron corriendo, estaban asustados, hasta sudaban. Les pregunté qué era lo que había pasado, pero no me querían decir. Los presioné hasta que me contaron. Resulta que el mayor de mis hijos lanzó una piedra grande con fuerza, y llegó a la acera del frente, y le había pegado a un cuervo directo en la cabeza, y el animal murió. Entonces otros 2 cuervos se acercaron al que estaba muerto, lo picaron mientras intentaban hacer que reaccionara, pero claramente no ocurrió. De pronto todos los cuervos que había en la cuadra empezaron a hacer un terrible escándalo. Era lo que yo había escuchado cuando estaba viendo el partido en la televisión. Los cuervos volaron directo hacia mis hijos, quién sabe con qué intenciones, y por eso habían entrado corriendo. Cuando terminaron de contarme yo los regañé, les dije que los animales también son seres vivos, y aunque matar a un animal no era tan grave como matar a una persona, de todos modos, era algo que estaba muy mal. Así que los castigué y los envié directo a su cuarto con la amenaza de que si yo los veía afuera de su cuarto, conocerían al señor Cinto. Después de eso me fui a asomar por la ventana, y no vi a ningún cuervo. Lo que sí vi fue una sombra de una extraña forma dando vueltas alrededor de la casa. A la mañana siguiente, cuando les di permiso a los niños de bajar para desayunar, me contaron que un cuervo con un solo ojo se había parado afuera de su ventana, y les había dicho que si salían los iba a matar. Yo decidí ignorar eso y tomarlo como una tontería de niños, pero al día siguiente me volvieron a decir lo mismo. Ahí empecé a preocuparme un poco, pero decidí ponerlos a prueba. Les levanté el castigo. Yo esperaba que inmediatamente salieran corriendo a jugar, pero no fue así. En verdad tenían miedo de aquello que me habían dicho sobre el cuervo de un ojo. La noche siguiente mis hijos salieron corriendo de su cuarto. Iban gritando que afuera de su ventana estaba el cuervo diciéndoles cosas muy feas. Yo fui a revisar, pero no había nada. Durante 3 noches más ocurrió lo mismo. Yo, intentando que mis hijos ya no sintieran tanto miedo, cambié las rejas de las ventanas de su cuarto, puse unas que eran más gruesas, y por lo tanto, la visibilidad era más reducida. En cuanto hice el cambio de rejas, mis hijos dejaron de salir corriendo y gritando de su cuarto,
pero aún así se negaban a salir a jugar afuera. Algunos días después alguien tocó la puerta, era el vecino del frente, me dijo que ya había pasado tiempo desde que su esposa había visto jugar a mis hijos y que les había enviado un poco de pastel por si estaban enfermos o algo. Le di las gracias y le dije que mis hijos estaban bien, de hecho, les grité para que bajaran a recoger el pastel que les habían llevado. Dieron las gracias y luego volvieron a su cuarto. Yo le conté al vecino todo lo que estaba pasando con mis hijos y el supuesto cuervo de un ojo. Luego él me dijo que si necesitaba ayuda con algo le podía decir, y volvió a su casa. Unas 5 o 6 semanas después mis hijos se animaron a salir a jugar afuera. Llenaron unas tinas con agua y sacaron unas pistolas de agua que les había comprado unos días antes, yo los estaba viendo desde la ventana. Pero antes de que mis hijos empezaran a jugar, una gran mancha negra cubrió el cielo. Era una parvada inmensa de cuervos. Mis hijos entraron corriendo de vuelta a casa. Eso ocurrió un domingo. El martes los cuervos hicieron algo que nunca antes habían hecho, yo acababa de tender la ropa y la puse en los tendederos del patio, como siempre. Pero a los pocos minutos unos cuervos descendieron, tiraron y rompieron toda la ropa. Yo intenté evitarlo, pero cuando puse un pie en el patio, 2 cuervos se lanzaron contra mí. Alcancé a cerrar la puerta a tiempo, solo pude escuchar como el pico de esas aves chocó contra la puerta, eso me asustó. Yo nunca he sido un experto en comportamiento animal, pero sabía que no era normal la actitud que estaban tomando los cuervos con mi casa y con mis hijos. La noche siguiente, yo pude ver por mi propia cuenta al cuervo de un solo ojo, estaba parado afuera de la ventana de mi cuarto. Algo sumamente extraño estaba pasando con esos animales, así que decidí ponerme a investigar. No pude dar con nada concreto que me ayudara a entender de forma racional qué demonios era lo que pasaba con esas aves, pero sí me enteré de un rumor, que según algunas personas que vivían más cerca del basural, alguien había ido a tirar a ese lugar el cuerpo de una bruja, y que desde ese día los cuervos habían empezado a tener comportamientos extraños. Todo parecía indicar que al momento en que se comieron la carne del cadáver de la bruja, habían quedado embrujados y poseídos por la esencia de esa malvada mujer. Yo me enteré de todo eso el viernes por la tarde, no podía volver a casa con mis hijos y fingir que nada estaba pasando. Así que mientras conducía de regreso llamé a la agencia con la que había comprado esa casa y les dije que si me regresaban aunque fuera la mitad del dinero ese mismo día, ellos podían quedarse con la casa. Esa empresa no tardaría en venderla, así que aceptaron el trato. Me enviaron los documentos, los imprimí, los firmé y se los envié de regreso. 2 horas después recibí la transferencia bancaria. El sábado hice algunas llamadas y encontré una casa en renta a un precio aceptable. No como para estarla rentando por un año, pero sí al menos para estar ahí unos pocos meses en lo que encontraba otra casa. Ese mismo día empezamos a hacer las maletas y al día siguiente subimos todo al auto para largarnos de esa casa. El vecino del frente se acercó a preguntar por qué nos estábamos mudando, yo le inventé que me habían ofrecido un trabajo con un sueldo mucho mejor y que debía mudarme para estar más cerca del nuevo trabajo. Me despedí del vecino y ya nunca volví a acercarme a ese vecindario. Desde mi infancia, recuerdo claramente cómo mi abuelo siempre fue un hombre de carácter fuerte, que tenía un fuerte deseo por que todo estuviera ordenado y con todas las medidas de seguridad posibles. Sin importar qué tan pequeñas o ridículas fueran, siempre creí que si nos pudiera meter en una burbuja, que fuera a prueba de todo sin lugar a duda lo haría. En lo que más mi abuelo tenía problema y restricciones, era con el agua. Siempre que nos acercábamos a algún lugar con agua lo suficientemente profunda como para cubrir nuestro cuerpo, algo desencadenaba una reacción incontrolable en mi abuelo, se volvía ansioso. A veces incluso llegaba al pánico y todos salíamos de la piscina o del lugar acuático en cuestión. Nunca comprendí del todo su actitud, pero mis padres siempre nos decían que dado que era una persona mayor, debíamos hacerle caso para mantener la paz familiar.
No fue sino hasta que cumplí los 12 años que mi abuelo decidió compartir conmigo la historia detrás de su enorme fobia al agua. Era una historia que solo revelaba a los mayores de 12 años. Según la tradición familiar, todos en la familia estaban conscientes de esta aterradora historia que mi abuelo estaba a punto de revelar. Aunque, sinceramente, la mayoría de la familia parecía pensar que era simplemente la imaginación de un anciano, un cuento macabro tejido por el paso del tiempo. Sin embargo, yo, a diferencia de los demás, creía cada palabra que salía de los labios de mi abuelo. Podía sentir su miedo, la autenticidad en cada relato. A pesar de las miradas de escepticismo que recibía, estaba decidido a descubrir la verdad detrás de esa fobia que lo perseguía. Todo empezó cuando mi abuelo tenía alrededor de 10 años. En su infancia, vivió en un pueblo cuya ubicación exacta nunca fue demasiado clara para mí. Era como si mi abuelo quisiera mantener ese lugar envuelto en un velo de misterio. Supongo que no quería que bajo ninguna circunstancia fuéramos a verificar si podíamos vivir una experiencia similar a la que había vivido. Mi abuelo era el segundo de 5 hermanos, con ambos padres trabajando durante todo el día. No tenían tiempo para cuidar de ellos. Su madre contrataba a una señora, la señora Marta, para que preparara la comida y los vigilara de vez en cuando. Sin embargo, ella no se quedaba todo el día y el pago solo garantizaba que mi abuelo y sus hermanos pudieran disfrutar de una comida caliente hasta que sus padres regresaran a casa. La señora Marta, de unos 30 o 35 años, vivía sola y parecía no tener interés alguno en formar una familia propia, aparentemente desinteresada en lo que hacían. Se volvía la niñera perfecta para mi abuelo y sus hermanos, ya que no intervenía mucho en sus travesuras, permitiendo que hicieran lo que ellos querían hasta que sus padres volvían a casa. La dinámica de crecer con una supervisión mínima y sin límites claros, pronto llevó a que mi abuelo y sus hermanos se convirtieran en niños que por lo general, no tenían mucho respeto por las normas establecidas por los adultos del pueblo. Esta falta de control y la ausencia de figuras de autoridad desataron una serie de eventos descontrolados, que pronto se volvieron problemáticos. Las travesuras y los problemas crecieron de manera proporcional a la libertad que disfrutaban los niños. La situación se volvió insostenible cuando las quejas de los vecinos comenzaron a acumularse. Los padres de mi abuelo, conscientes de la necesidad de mayor supervisión, tomaron medidas. Fue entonces cuando su madre, en un intento desesperado por evitar más problemas, solicitó a la señora Marta, la mujer que ya estaba encargada de preparar la comida, que se quedara un poco más para vigilar a los niños y asegurarse de que estuvieran en casa durante todo el día. La aceptación de la señora Marta para quedarse marcó el inicio de un periodo en el que la diversión y la libertad de mi abuelo y sus hermanos fueron restringidas. Ya no podían salir de la casa como antes, y la nueva supervisión provocó un resentimiento creciente hacia aquella mujer, que solo estaba cumpliendo con su deber de mantener el orden. Un día, la rutina se vio interrumpida, cuando la señora Marta tuvo que ir al río para lavar su ropa. En ese momento, no existían las lavadoras y muy pocos se podían permitir un lavadero fijo en su casa, por lo que la mayoría de los habitantes recurrían al río para esta tarea. La mujer propuso que los niños la acompañaran, permitiéndoles nadar mientras ella realizaba su quehacer. Ansiosos por salir de casa, los 5 hermanos aceptaron con entusiasmo la invitación. Según mi abuelo, esos momentos en el río eran inolvidables. Los niños, con toda su energía infantil, disfrutaban de la libertad momentánea, nadando y jugando bajo el cálido sol de la tarde. Sin embargo, cuando la tarde comenzaba a ceder ante la llegada del anochecer, la señora Marta les indicó que era hora de regresar a casa. En ese punto, la trama dio un giro inesperado. Los hermanos, en complicidad, idearon un plan para asustar a la señora Marta. La broma, que comenzó como una idea infantil de hacerle creer que uno de ellos se estaba ahogando, tomó forma alrededor de una leyenda local, la Dama del Río, una historia conocida por todos en el pueblo, que advertía sobre no permanecer cerca del río después de que el sol se pusiera, ya que era la hora en que esta figura misteriosa se manifestaba.
La idea de asustar a la señora Marta utilizando la leyenda se gestó y decidieron que el hermano más joven sería el protagonista de la farsa. Creían que al ser el menor, la señora Marta se asustaría aún más creyendo que la leyenda cobraba vida, aunque la intención original era simplemente hacer una broma. Mi abuelo admitió que siendo niños, a veces ignoraban los peligros evidentes. La historia que rodeaba a la Dama del Río se tejía en torno a un pasado lleno de misterios y secretos, que con el tiempo se convirtió en una leyenda arraigada en la mente de los habitantes del pequeño pueblo. Se decía que esta mujer, junto con su esposo e hijos, llegó al lugar aproximadamente 50 o 60 años atrás. Aunque su residencia no era la más lujosa, se podía observar que la familia no carecía de recursos económicos, provenían de algún lugar de España y según la especulación del pueblo, su fortuna era considerable, aunque trataban de ocultarlo. Lo intrigante de la familia era su aura de misterio y el hecho de que aparentemente estaban huyendo de algo grave. Los más ancianos del pueblo recordaban claramente cómo la señora insistía en que si alguien preguntaba por ella, todos debían negar conocerla. Este comportamiento inusual generó intrigas en la comunidad y muchos intentaron desentrañar el enigma detrás de la llegada de esta familia al tranquilo pueblo. Sin embargo, todos sus esfuerzos fueron en vano y el misterio permaneció resguardado en el silencio de su hogar. La historia de terror dio un giro inesperado, cuando una mañana, el cuerpo sin vida de la mujer fue descubierto flotando en las orillas del río que serpenteaba cerca del pueblo. La consternación se apoderó de la comunidad, pero la extrañeza se intensificó cuando al ir a ofrecer sus condolencias a la familia, se dieron cuenta de que la casa estaba vacía, habían desaparecido durante la noche sin dejar rastro alguno. Este suceso, aterrador por sí mismo, fue solo el comienzo de lo que estaba por venir. Un par de meses después, los eventos aterradores comenzaron a suceder. Aquellos que se aventuraban al río para lavar o simplemente pasar por ahí en la oscuridad del anochecer, afirmaban ver a una mujer flotando en medio del agua, sus pies sin tocar la superficie, su mirada perdida apuntaba hacia la nada, como si estuviera aguardando la llegada de algo o alguien que jamás llegaría. Esta visión, en sí misma, era inquietante, pero la verdadera pesadilla comenzó cuando algunos adolescentes del pueblo decidieron enfrentarse al misterio. Curiosos y desafiantes, los jóvenes se propusieron esperar a la Dama del Río para acercarse lo suficiente o incluso arrojarle algo. Sin embargo, la mañana siguiente trajo consigo la confirmación de que algo oscuro estaba en juego. Uno de los adolescentes, el valiente o imprudente que lideraba la expedición, fue encontrado sin vida, su cuerpo flotando en la orilla del río. Los compañeros horrorizados narraron cómo la Dama del Río los persiguió, marcando el trágico final de su intento de desafiar lo desconocido. Contaron cómo la curiosidad y la valentía impulsaron a los jóvenes a explorar los misterios que el río ocultaba. Se adentraron en la penumbra, tratando de escuchar o ver algún indicio de la Dama del Río. Sin embargo, su atrevimiento tuvo consecuencias inesperadas. En un momento, la Dama del Río atrapó a uno de los chicos y lo último que sus compañeros pudieron presenciar fue cómo ella lo tomaba por el tobillo y en un acto casi hipnótico, lo sumergía en el río, desapareciendo con él en las profundidades. Un silencio tenso se apoderó del grupo, que observó con horror la escena. Pasaron al menos 15 minutos antes de que la Dama del Río emergiera, acompañada del cuerpo sin vida del amigo. El pánico se apoderó de los testigos, quienes huyeron despavoridos, rezando para no ser los siguientes en la lista de las víctimas. A partir de ese fatídico día, la leyenda de la Dama del Río se arraigó en el pueblo como una regla de supervivencia, de no permanecer en el río al anochecer. La historia se convirtió en un tabú, una advertencia susurrada entre los habitantes. La misteriosa entidad que vagaba por las aguas del río se volvió el temor colectivo y la oscura fama que la rodeaba se extendió, generación tras generación. Ahora bien, la broma que mi abuelo y sus hermanos idearon para la mujer que los cuidaba no estaba exenta de peligros. El plan consistía en hacer creer a la niñera que uno de los pequeños se estaba ahogando, recreando así la leyenda de la Dama del Río. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado.
cuando la mujer entró en un estado de preocupación genuina. Sin perder tiempo, la niñera se sumergió en el río, tratando desesperadamente de salvar al supuesto niño indefenso, logró tomarlo y salir con él hacia la orilla, aliviada por lo que creía haber sido un rescate exitoso. Sin embargo, en lugar de sentirse avergonzados por su propio engaño, los hermanos comenzaron a reírse, revelando que todo había sido una broma inofensiva. El hermano mayor, con un toque de sarcasmo, repitió la actuación, volviendo a sumergirse en el río y proclamando ser víctima de la dama del río. Las risas de los niños resonaron con fuerza, burlándose de cómo la niñera había caído en la trampa. Sin embargo, la mujer no compartía el sentido del humor y se notaba en su rostro enfadado y humillado. Empezó a recoger apresuradamente la ropa lavada, indicando con claridad que su disposición a cuidar a los niños había llegado a su fin. Parecía que en ese momento, ya no le importaba si los niños querían irse con ella o no. Mi abuelo y sus hermanos, sintiéndose culpables por la dirección que había tomado la broma, reflexionaron sobre la crueldad de sus acciones, aunque la niñera nunca fue la más atenta con ellos. Siempre procuraba que estuvieran bien, la broma en lugar de ser una simple travesura. Se había convertido en un recordatorio de la delgada línea entre el entretenimiento inocente y la crueldad y cómo las acciones podían tener consecuencias imprevistas. La penumbra del anochecer envolvía el paisaje y aunque aún no había caído la noche en su totalidad, la visibilidad disminuía considerablemente. Los hermanos, a pesar de haber escuchado las historias sobre la Dama del Lago desde su infancia, nunca se habían aventurado al río en esas horas tardías. La oscuridad, sin embargo, no generaba un miedo particular en ellos, tal vez porque la leyenda seguía siendo eso, una narración de susurros nocturnos. Conscientes de su error al jugarle una broma de mal gusto a la mujer que los cuidaba, caminaron descalzos y en ropa interior hacia ella para ayudarle a recoger sus pertenencias, pero la niñera, herida en su dignidad, no mostraba interés en perdonar fácilmente. Se apresuró a recoger su ropa, decidida a alejarse de aquel lugar lo más pronto posible. Los hermanos, en un gesto de arrepentimiento, contemplaron la escena durante unos instantes, debatiéndose entre seguir a la mujer para disculparse o darle espacio, y en ese dilema, un sonido rompió la quietud de la noche. Un chapoteo inusual resonó en el aire, similar al sonido del agua moviéndose. Extrañados, voltearon hacia el río y lo que presenciaron los sumió en un horror paralizante. De las oscuras profundidades emergió una cabeza, desafiando cualquier lógica. La tensión se apoderó de mi abuelo y sus hermanos al ver claramente cómo algo o alguien surgía del agua. No podía ser una simple mujer que hubiera decidido sumergirse en el río, no había otra entrada al agua y ellos habían estado ahí todo el tiempo. El terror los envolvió cuando, con asombro, pudieron distinguir la figura que emergía. Una cabeza, pálida y desgastada, se reveló ante sus ojos atónitos. Gritos de horror resonaron en el aire y aquella mujer que los cuidaba, a pesar de tener más razones que nunca para ignorarlos, también volteó hacia la inquietante escena. La Dama del Río o lo que fuera esa entidad emergiendo de las aguas, provocó el caos en los corazones de los hermanos. Rápidamente, la niñera corrió hacia ellos, gritándoles que se alejaran del lago. Sin perder tiempo, el abuelo y sus hermanos se pusieron en marcha, alejándose a toda velocidad. La niñera, a pesar de ser capaz de superarlos con facilidad, se quedó atrás, asegurándose de que ninguno de los niños fuera alcanzado por el espantoso espectro que los perseguía. La velocidad implacable de la entidad era aterradora, una sombra que se cernía sobre ellos con la intención de cobrarse una vida más para su siniestra lista. La implacable persecución les dejó claro que no tenían escapatoria. La noche que antes era solo un manto oscuro, se volvía ahora testigo de su carrera desesperada lejos de la Dama del Río, cuya presencia se manifestaba con una persistencia implacable. Mientras los hermanos corrían desesperadamente, un grito desgarrador resonó en el aire, rompiendo la atmósfera del aterrador evento. No provenía del ser demoníaco, sino de la niñera que había sido alcanzada por aquella entidad sobrenatural. Atónitos, se voltearon para presenciar la horrorosa escena.
El espíritu oscuro había capturado a la mujer que los había cuidado, envolviéndola entre sus brazos espectrales antes de elevarse por los aires y dirigirse hacia el río. Sus gritos desesperados resonaron en la noche, implorando ayuda mientras el espectro se alejaba con su presa. El abuelo me relató cómo, a pesar del terror que los invadía, corrieron en busca de ayuda en el pueblo. Sin embargo, la respuesta fue desalentadora. Nadie se atrevió a intervenir. Simplemente les aconsejaron que se calmaran y sobre todo que no regresaran al lago. Incluso sus padres, al enterarse de la tragedia, los encerraron en casa para evitar que buscaran a la mujer desaparecida. A la mañana siguiente, la cruel realidad se confirmó. Una mujer, su niñera, fue hallada ahogada en el lago y el abuelo, sumido en la culpa, me confesó que se ha sentido responsable toda su vida por aquella tragedia. Cree que si hubiera sido más respetuoso y obediente con la niñera, si no hubiera propuesto la broma de mal gusto, quizás ella habría vivido una vida plena y feliz. Lejos de ser una experiencia traumática superada, la historia de la Dama del Río siguió acosando al abuelo. No fue solo la pérdida de la niñera, sino también la sensación de impotencia y frustración ante aquel ser sobrenatural, en un intento desesperado por enfrentarse a la entidad que le había arrebatado a la niñera. El abuelo, en un arranque de rabia, se enfrentó al lago, desafiando al espíritu que había marcado su vida. Lo insultó, lo desafió y lo provocó, esperando que aquel ente saliera para llevarlo consigo, deseando en cierta forma ser liberado de su dolor. No obstante, la entidad no respondió al desafío, no emergió del lago para llevarse al abuelo como lo hizo con la niñera. Esta ausencia de respuesta solo intensificó la carga emocional que llevaba consigo el abuelo, dejándolo con un peso en el alma que persistiría a lo largo de los años. Sin embargo, aunque aquella mujer no emergió del agua aquel fatídico día, algo cambió en la vida del abuelo. Los sueños se convirtieron en la nueva frontera de su tormento. Noche tras noche, se sumergía en pesadillas repetitivas donde el espíritu de la Dama del Río abrazaba a la niñera, sumergiéndola implacablemente en las aguas oscuras hasta que su cuerpo sin vida flotaba en la superficie. La mirada penetrante y la risa malévola de la entidad quedaron grabadas en su mente, dejando cicatrices emocionales que perduraron a lo largo del tiempo. Las pesadillas, aunque perturbadoras, no se detuvieron ahí. En una ocasión, la visión del sueño tomó un giro aún más siniestro. La Dama del Río, después de ejecutar su macabro acto, se acercó al abuelo en el sueño, en un tono sereno y oscuro a la vez. Le dijo que no planeaba matarlo, pero lo condenó con una profecía espeluznante. Aquellas personas a las que más apreciaba, todos aquellos cercanos a su corazón, sucumbirían a las garras del agua. A lo largo de los años, la profecía se hizo realidad de manera escalofriante. Sus padres y sus 4 hermanos encontraron la muerte en incidentes relacionados con el agua, una serie de tragedias que marcaron su existencia y le arrebataron a quienes más amaba. La conexión con el agua se convirtió en una fuente de miedo y dolor, y el abuelo se volvió extremadamente cauteloso, incluso obsesionado con evitar que cualquier ser querido se acercara a cuerpos de agua. El abuelo, en su relato, confesó que desconoce por qué la Dama del Río decidió atormentarlo a él de esta manera. El motivo de su muerte sigue siendo un enigma, pero la carga emocional de aquellos eventos nunca lo abandonó. Aunque los años han pasado, el abuelo aún lleva consigo el peso de aquella tragedia, considerando que será una sombra que lo atormentará hasta el final de sus días. La Dama del Río se convirtió en una presencia fantasmal que, aunque no se manifestara físicamente, dejó cicatrices indelebles en el alma del abuelo, marcándolo con el temor eterno al agua y a las trágicas predicciones de sus sueños. Hola, mi nombre es José, tengo la edad de 35 años y quisiera compartir la experiencia que tuve hace ya varios años con una bruja, la cual me trabajó para poder sacarme dinero y sobre todo para separarme de lo que más he amado, que es mi familia. Yo soy originario del estado de Puebla, México. Toda mi vida he vivido en este estado. Desde que tenía 20 años fui padre de una niña, a la cual siempre he querido con todo mi corazón. La historia en cuestión comienza cuando mi hija tenía 12 años.
Es decir, hasta hace apenas unos 3 años y algunos años atrás perdí a la que era mi esposa. Es decir, a la madre de mi hija, y la persona que me ha ayudado a sacar adelante a mi hija es mi suegra. Ella la considera como una madre para ella, ya que la pérdida de mi esposa fue tan grande e inesperada, que no le dio demasiado tiempo a convivir a ambas. Pasé por unos años bastante difíciles al perder a mi mujer, y esto me trajo muchos problemas, y entre todas estas circunstancias y lo que sucedía en mi cabeza, fue que conocí a la persona en cuestión. Su nombre era Isabel. Un día paseando por el centro de la ciudad fue que conocí a esta persona, y al principio, como en cualquier relación, nos hicimos amigos, lo que posteriormente nos llevaría a ser novios. Desde que conocí a Isabel, me di cuenta de que ella tenía actitudes bastante extrañas, además de que parecía no tener alguna religión, asunto que se me hacía bastante extraño. Ella no solía decirme mucho acerca de su pasado o hablarme sobre su familia, decía que tenía muchos problemas que la habían alejado de sus padres. Para mí, Isabel era la persona más hermosa que habían visto mis ojos. Tenía exactamente todas las cualidades que a mí me gustan de una mujer, simplemente era perfecta. Desde la primera vez que la vi, me di cuenta de que era la mujer de mis sueños, y no podía creer que una persona tan guapa pudiera fijarse en alguien como yo. Sin embargo, comenzó la relación como cualquier otra, en donde todo era perfecto. Afortunadamente siempre fui bendecido con un buen trabajo. Desde que nació mi hija, nunca tuvimos alguna carencia o atravesamos por alguna mala situación económica. Como mencioné, la madre de mi mujer solía cuidar de mi hija cuando yo me encontraba trabajando, y fue de muchísima ayuda a lo largo de los años, pero desde que mi suegra conoció a esta mujer, ella simplemente tenía un muy mal presentimiento acerca de ella. Me advertía constantemente sobre las intenciones de esta persona. Y bien dicen que las personas mayores suelen ser muy sabias, ya que siempre tuvo razón en todo lo que me dijo, siempre estuvo a favor de que yo hiciera mi vida nuevamente y me apoyaba constantemente en eso, pero me advertía sobre Isabel y que ella no era la indicada. Con mi hija ella nunca tuvo una buena relación. Desde el primer momento en que la presenté como mi pareja, mi hija comenzó a cambiar conmigo, ya no era la misma de antes y se volvió bastante agresiva hacia mí. Y supongo que era porque pensaba que yo cambiaría a su madre o que simplemente me estaba olvidando de ella. Isabel pronto se mudaría con nosotros. Yo recuerdo haberme sentido muy enamorado de ella y prácticamente sin pensarlo, había decidido proponerle que nos fuéramos a vivir juntos, aunque en casa obviamente no fue muy bien recibida, ya que mi suegra vivía con nosotros y mi hija, ambas me decían constantemente que no les agradaba esta mujer. Pero yo incluso comenzaba a molestarme, porque para mí era la persona ideal. Incluso podría decir que me estaba haciendo olvidar un poco a mi esposa. La bruja llegó a mi vida en un momento muy vulnerable, se aprovechó de lo débil que estaba para poder entrar hasta mi casa y comenzar a robarme, además de mi dinero, la energía de mi hija, mi suegra y la mía. Evidentemente al poco tiempo de que la llevé a vivir, fue que empezaron los problemas, ya que mi hija no quería dirigirle la palabra y a mi suegra le caía sumamente mal esta persona, al grado de no querer cocinar para ella o lavar su ropa. Esto, claro, me trajo diferencias con las dos, ya que sentía que amaba con todo mi corazón a esta persona y no se me hacía justo el trato que le estaban dando en casa. Tuve muchas discusiones con ambas para que pudieran aceptar a la que en aquel entonces era la pareja ideal para mí. Como lo mencioné, esta persona parecía no tener alguna religión, ya que me decía muy frecuentemente que ella no creía en todas esas cosas que solía creer la gente por ahí. Ella tenía, supuestamente, ideas muy diferentes. Sin embargo, cuando se mudó a casa conmigo, llevó consigo algunas figuras y algunas cosas un tanto extrañas que ella me decía eran parte de su trabajo. Para este momento no me había contado demasiados detalles acerca de su vida. Simplemente me decía que ella se dedicaba a curar a las personas que tenían algún mal, como es normal en estos estados de la República. Este tipo de profesiones o tradiciones yo lo acepté sin tratar de indagar demasiado. Incluso ella se molestaba cuando yo le preguntaba cosas acerca de su trabajo, así que para evitar problemas trataba de no meterme mucho en eso.
Sin embargo, en la casa había un cuarto que no solía ocuparse. Precisamente en este cuarto era donde dormíamos mi esposa y yo. Cuando ella faltó, decidí que este lugar no se iba a utilizar más, y aproveché que la casa era muy amplia, para buscar otro lugar para dormir. En este cuarto, donde ella supuestamente trabajaba, había muy pocas cosas, que sin darme cuenta ella fue tirando o desapareciendo, sin que yo me diera cuenta, además de que me ordenó prácticamente que yo le diera la llave de aquel cuarto para que mi hija no pudiera entrar, ya que según ella, mi niña quería causarle algún daño o algo así y debía cuidarse de sus intenciones. En mi tonta negación yo cedía completamente a lo que ella me pedía, así que le hice caso y le di la llave de aquel lugar. Ahora solamente ella podría entrar ahí y hacer lo que sea que fuera. Misteriosamente llevaba a algunas personas por la noche, según cuenta mi suegra. Ella llegó a darse cuenta muchas veces de esta situación, pero le parecía muy extraño el trato que le daban a Isabel, ya que normalmente le hablaban de usted. Personas que parecían ser mucho más grandes que ellas, le tenían demasiado respeto. A pesar de que ella era una mujer muy joven y hermosa, pues según me dijo ella misma, apenas si tenía 23 años, sin embargo, ocultaría muy bien, por un tiempo lo que sería su verdadero objetivo. Por las noches, ella despertaba a cierta hora y recibía algunas visitas, personas que según ella, iban quejándose de muchos dolores o enfermedades que ella podía curar, ya que supuestamente desde que nació tenía un don o una cualidad que le permitía sanar a la gente, simplemente con algunas palabras y algunos aromas, que salían de aquel lugar. En aquel sitio se escuchaban todo tipo de rituales, esto contado por mi suegra, que constantemente le llamaba bruja, en manera de insulto a Isabel, quien diría que siempre tuvo razón al llamarla así. Fue así como empezaría una temporada bastante extraña en la que ella se encerraba constantemente en aquel cuarto, como dije, sobre todo por las noches y al salir cerraba con llave, para que nadie más pudiera afectar su área de trabajo, al menos eso decía. Desde un principio comenzó a tener diferencias con mi hija y con mi suegra, como ya les mencioné. Sin embargo, ella fingía ser una buena persona y en ocasiones les preparaba comida o algo de tomar, para que pudieran entrar en mayor confianza. Normalmente mi hija rechazaba todo lo que le ofrecía. Pero yo discutía fuertemente con ella para que pudiera tomar lo que le había preparado. Al final mi hija cedía y tomaba todo lo que esta persona le ofrecía. Por otro lado, mi suegra no quería nada de aquella mujer y nunca tomó nada de lo que ella le ofrecía. Mi suegra preparaba la comida de la casa. Ella trataba de que Isabel no hiciera nada en la cocina, ya que todo comenzaba a ser muy sospechoso para ella, al ser una persona demasiado creyente. Pensaba que Isabel tenía muy malas intenciones y quería hacernos algún daño, así que las peleas y discusiones fueron cada vez más fuertes. Mi hija parecía haber aceptado a Isabel, extrañamente y muy repentinamente, se comportaba ahora de una mejor manera que al principio. Ahora platicaba más con ella y habían empezado una relación muy fuerte. Incluso había ocasiones en las que solía decirle que era como una madre para ella. Esto me hizo muy feliz, ya que al parecer mi hija se había llevado bien con esta persona. Mi suegra siempre ha sido una persona muy fuerte en todos los aspectos, es una persona muy admirable, pues desde la pérdida de mi mujer, ella demostró una gran fortaleza que afortunadamente transmitió a mi hija, lo cual hizo que ella no sufriera demasiado, al menos como lo hice yo, que desgraciadamente no pude obtener esa fortaleza y resignación, que ellas consiguieron prontamente. Sin embargo, extrañamente a raíz de que mi hija comenzó a aceptar a Isabel, fue que mi suegra se fue distanciando un poco. Pues ahora mi hija se comportaba un poco más grosera con ella y ya no le hablaba de la misma forma que antes. Esto claro que le afectó muchísimo a mi suegra, ya que veía en mi hija nuevamente a la que fue su hija y realmente la amaba mucho. Esto ocasionaría que mi suegra comenzara a tener mayor rencor con Isabel, comportándose de una forma más grosera y a tener discusiones más fuertes con ella. Pero siempre Isabel trataba de hacerse la víctima y me decía que todos siempre estaban en su contra, diciendo que ella era una mujer muy dulce que solamente quería formar una familia conmigo. Esta actitud por parte de mi suegra
Me molestó demasiado y tuve discusiones bastante intensas con ella, para que pudiera aceptar a la que ahora era mi mujer, pero no todo se quedaría ahí, porque mi suegra comenzaría a experimentar muchos males y cuestiones que nunca le habían atacado. Enfermedades que la atacarían agresivamente y comenzaría a tener bastantes recaídas y etapas en las que se sentía muy débil, a pesar de todos los conflictos que estábamos atravesando. Yo siempre traté de cuidarla y le daba dinero para que fuera a ver a un doctor. Aunque Isabel me metía malas ideas en la cabeza y me decía que solamente me estaba utilizando para robarme a mi hija o algo peor, yo le creía absolutamente todo a esta mujer. Y aunque por dentro quizá no estaba seguro si era o no verdad, yo también empecé a tener una mala actitud hacia ella. Esta persona sin duda envenenaría nuestro entorno. Además, a la par de todo, ella tendría constantes pesadillas en las que su hija, es decir, mi mujer, le diría cosas terribles y le haría sentir muy mal. Debido a esto sufría demasiado por las noches y estos sueños no la dejaban dormir tranquilamente. Estaba siendo atormentada por la misma mujer que se encontraba en mi casa y yo no me daba cuenta, totalmente hechizado, junto con mi hija y perdidos completamente ante esta situación. La verdad, yo creía haber superado totalmente la pérdida de mi esposa, pero no era así, simplemente estaba hechizado por esta mujer que quería quedarse con todo, incluso con una que otra vida. Mi suegra también nos comentaba entre lágrimas a mi hija y a mí, que estaba siendo molestada por algún espíritu en su cuarto. Esto me causaba mucho enojo, pues pensaba que ella inventaba todo eso para hacer quedar mal a Isabel, ya que mi suegra era muy creyente de los santos y la Virgen. En casa jamás habían pasado estos fenómenos que ella decía que había, y ahora de la nada, supuestamente algo maligno también estaba ahí y la estaba asustando o atormentando, algo que al parecer no la quería ahí. Ella trataba de convencernos de que se trataba de Isabel, que ella estaba haciendo todo esto y que ahora a nosotros nos estaba haciendo algo, para que no supiéramos sus verdaderas intenciones. Por supuesto que yo no le creía nada y mi hija tampoco, y así fue como empezó una disputa, en la cual se decidió que lo mejor para todos era que mi suegra buscara otro lugar donde vivir. Ahora, después de todo lo acontecido, me arrepiento enormemente de aquella decisión que tomé, pues esta mujer simplemente veía el verdadero lado de las cosas y nos advertía a mi hija y a mí del daño que ocasionaría esta mujer en nuestras vidas. Yo, cegado totalmente ante el amor o lo que creía que era amor, no me daba cuenta de estas situaciones y es por ello que decidí correr de la casa a mi suegra. Yo le compraba y cumplía todos sus caprichos a esta persona, solía pedirme cosas muy costosas y yo, sin darme cuenta, empecé a descuidar a mi hija. Ella aún era muy pequeña y necesitaba muchas cosas, de las cuales yo no me percataba. Sin embargo, le daba prioridad a esta mujer, que me llenaba la mente con ideas perversas. Incluso hubo un tiempo en el que trató de poner a mi hija en mi contra, ya que decía que a ella no le daba muy buena espina, al igual que mi suegra, y como según ella, todo lo que me decía era verdad. Me trataba de insinuar que lo mejor era también alejarme de mi hija, ya que tampoco nos dejaría ser felices, según ella me decía. Que mi hija me traería muchos problemas a la larga y que ella además podía ver el futuro y las cosas que estaban por venir. Según ella, mi hija querría envenenarla o causarle un accidente, ya que la odiaba y no la quería ahí. Sin darme cuenta, a lo largo de este tiempo, a través de la comida o de las cosas que ella nos daba a tomar, ambos estábamos siendo hechizados. Dicen que este tipo de personas logran su cometido a través de las preparaciones en la comida, y este era el caso, ya que recuerdo que solía despertarme todas las mañanas con un jugo que ella había aprendido a hacer y me ayudaría a estar más sano. Al principio, cuando llegó a casa, nos insistía mucho a los tres que bebiéramos eso, pero yo creo que al darse cuenta de que mi suegra no tomaría eso, fue que decidió deshacerse de ella y apartarla de nuestras vidas. A partir de este punto, ella intentaría hacerle demasiado daño a mi hija. Cuando yo no estaba en casa, mi hija me decía que constantemente recibía amenazas de Isabel y que incluso la golpearía en varias ocasiones. Como pasó con mi suegra, yo pensaba que todo esto era mentira. Mi mente, gracias a todas esas preparaciones, tenía pensamientos muy equivocados.
Isabel se enfocaría principalmente en que ella perdiera su buen estado de salud. Al parecer se había deshecho de mi suegra principalmente y ahora iba a buscar hacer lo mismo con mi hija. Comenzaría a decirme cosas muy malas de ella, como que no me quería y que la verdadera persona que quería era a mi suegra. Comenzaba a herirme y lastimarme con malos comentarios, pero yo seguía perdidamente enamorado de esta bruja. Para mí todo mi mundo se resumiría a Isabel y no había nada que pudiera separarnos. Así me dijeran las peores cosas de ella, yo no podía observarlo. A mi hija le pasó exactamente lo mismo que a mi suegra, empezó a tener problemas muy graves de salud, y comenzó a no asistir a la escuela y constantemente me decía que tenía mucho miedo, ya que sentía que había en la casa algo muy malo. Que ella lograba verlo y sentía la presencia de algún espíritu o alguna cosa que ahí rondaba, era muy similar a lo que me decía mi suegra y yo cegado ante todo esto. Pensaba que quizá ella le había metido cosas en la cabeza a mi hija y había querido ponerle en mi contra, así que de igual manera comencé a tener fuertes discusiones con mi hija. Al grado que llegué a decirle cosas bastante hirientes. La única persona que existía para mí era Isabel. Ella era la persona que merecía todo mi dinero, toda mi atención y todo mi amor. Para mí no existía nadie más y debido a estas situaciones, fue que al poco tiempo tomé la mala decisión de mandar a mi hija a vivir con su abuela, ya que para mí, ambas estaban en mi contra y no querían que fuera feliz con alguien más. Así que un buen día llevé a mi hija a vivir con mi suegra. Ella se encontraba muy triste, pues a pesar de que quería demasiado a su abuela, ella quería estar conmigo y yo no me daba cuenta de que lo único que ellas veían era la realidad, algo que yo no podía alcanzar a ver, por todo lo que me estaba pasando, al mismo tiempo que sucedía todo esto. Isabel fue cambiando bastante conmigo, ya no parecía interesarle estar en una relación y también a mí, como a mi hija y a mi suegra, yo empecé a tener un cuadro de salud deteriorado, en el cual me enfermaba constantemente. Sin embargo no podía acudir al doctor, pues para este punto todo mi dinero era para Isabel. Gracias a Dios durante este tiempo, yo tuve un ángel al que considero era mi suegra. Ella siempre me advertía de todas las situaciones que Isabel quería hacer en mí y de todo el daño que nos estaba causando, pero yo no quería verlo. Por fortuna ella, al dudar ante todas estas situaciones, había buscado una persona que pudiera ayudarme y pudiera sacarme de ese trance o de esa especie de hechizo en la que yo estaba siendo acorralado. Fue entonces que una persona que ella conocía le ayudó y le hizo ver a través de una lectura que yo estaba siendo embrujado por Isabel. Ella era realmente una bruja con bastantes años de experiencia. De hecho, para esta persona que ayudó a mi suegra, Isabel era una persona bastante mayor, casi de unos 80 años. Sin embargo, ante los ojos de todos era una persona muy joven y hermosa, y esto al parecer me había cegado y me había hecho enamorarme perdidamente de ella. Sin embargo, la realidad era otra, pues Isabel era una bruja muy poderosa en aquel pueblo, y constantemente estaba intentando sacar el dinero y destruir las vidas de las personas que ahí se encontraban. A ella no le importaba cobrar vidas en este proceso, y es por eso que la salud de nosotros tres fue en deterioro. Afortunadamente fue muy a tiempo el hecho de que esta persona interviniera, gracias a la ayuda de mi suegra, y un día finalmente, en el que yo no me encontraba, entraron ellas tres a la casa donde yo vivía y trataron de correr a la bruja maldita, pues la persona que nos ayudó le diría que estaría al tanto de todos sus actos y de todas sus malas intenciones, y lo mejor era que ella se fuera de ahí. Un buen día Isabel se fue sin dejar rastro, simplemente huyó al ser descubierta. Yo llegué a la casa y ya no se encontraba nada de sus cosas, era como si nada hubiera pasado. A aquel cuarto que ella utilizó también se veía demasiado deteriorado y maltratado. ¿Quién sabe qué tanto llegó a hacer ahí? La persona que fue a ayudarnos hizo un trabajo para poder purificar toda la casa, y al poco tiempo las cosas se arreglarían, mi suegra y mi hija volverían a casa y yo me daría cuenta de todos mis errores. Sometido totalmente ante una supuesta persona que me amaba, fui la víctima principal de un embrujo de amor. En mi familia hay una casa
que tiene una especie de leyenda entre los familiares, una que dice que quien logre quedarse a vivir ahí más de una semana, se queda con ella y con toda la riqueza que está escondida ahí. Yo no me creía esos cuentos de tesoros enterrados o fantasmas que custodiaban riquezas. Solo cuando era niño pensaba que existían los fantasmas, me daba miedo la oscuridad, creía que un monstruo vivía debajo de mi cama, lo normal. Con el paso del tiempo me hice más incrédulo, a pesar de que mi familia siempre ha sido muy creyente de cosas mágicas, mis papás también tienen ciertas creencias, como que las ánimas llegan el 2 de noviembre de visita o que cuando se escucha a los perros aullar es que traen a la muerte. Yo soy nieto directo del que actualmente administra todos los bienes que corresponden a la herencia de los Padillas. El problema es que mi papá se casó con una mujer a la que mi abuelo jamás dio su bendición como nuera. Mi papá se había escapado con mi mamá cuando tenía 20 años y ella 24, no sufríamos carencias. Estábamos justos siempre, pero no recuerdo momentos muy amargos entre mis hermanos y yo, hasta considero que éramos más felices y unidos que mis primos, pues del lado de los hijos bien aceptados por el abuelo Arturo, siempre había peleas sin sentido. Mis 10 primos eran hijos de los otros 4 hijos de mi abuelo, ellos eran los que tenían algo de dinero, algo de la herencia les había beneficiado, así como las conexiones de mi abuelo, los trabajos de sus papás y una serie de pequeños regalos que el abuelo hacía para ayudar a mejorar sus negocios o contribuir a sus familias. Casi todos mis primos se dedicaban al negocio de agave en ese momento, yo prefería no entrar en ese círculo, no era que mis primos se portaran mal conmigo y mis hermanas, pero mi papá no tenía una buena imagen de ellos y yo me quedé con la idea de que incluso la riqueza de la familia era muy turbia, pues algo no cuadraba. Los primeros Padilla que conocía en el árbol familiar eran unos migrantes castellanos, ellos tenían dinero para explotar en el nuevo mundo y vinieron buscando hacerse ricos, así pasó, 2 generaciones después. Ya eran dueños de una hacienda, tenían dinero invertido en alguna mina, comerciaban con piedras preciosas. Luego se extendieron a la ganadería y al final también habían invertido en algunas destilerías. Cuenta mi papá, que cuando era niño la situación de la familia no era tan buena, muchos habían perdido su dinero por malos manejos. Habían perdido la vida justo al momento de viajar transportando cosas valiosas y habían terminado robadas. Pero era como un volado, a veces ellos estaban bien, a veces mal, incluso le pasaba a su abuelo. Entre cada pequeña desgracia, la importancia del apellido se perdió. Pocos recordaban que antes hablar de los Padilla era saber de la gente de dinero al norte de Jalisco. Yo no quería averiguar nada. Entre esos robos, pérdidas y muertes era obvio que algo malo estuvieron haciendo mis ancestros para que terminara empobrecida la familia, aunque la palabra pobreza era relativa, porque aún había algo de dinero entre sus manos. Una de esas aburridas fiestas de fin de año, en las que íbamos al rancho de mi abuelo, el señor don Arturo, me aburría y me enfriaba hasta los huesos, estaba harto, mis hermanas estaban ocupadas, persiguiendo muchachos del pueblo con mis primas mayores, y me quedé solo con Pepe, el primo más alcohólico de todos. Cansado de aguantarlo me levanté de la fogata, dispuesto a irme a acostar bien cobijado y ponerme a leer el libro que traía conmigo, porque en aquel lugar no había ni luz a veces, menos señal para el teléfono. Mientras me dirigía a donde iba a dormir, pasé por la cocina, mis tías estaban platicando con mi mamá, ella se veía incómoda como diario, así que intenté ir a sacarla de ese problema. Cuando me quedé interesado en lo que ellas contaban, le decían que quizás ella y mi papá tendrían que ir a quedarse en la casa grande, para probar suerte con el tesoro. Se contaba que hace muchos años, la casa principal, la que habían construido los primeros Padilla, tenía un tesoro oculto entre sus paredes. Había un testamento que lo mencionaba. Mandaba a probar suerte a los herederos para ver si podían encontrarlo. Era un tesoro para salvar a la familia. Solo aparecería para ayudar a aquellos que cayeran en desgracia verdaderamente. Entendí por qué mi mamá estaba tan incómoda. De nuevo mis tías estaban señalando nuestra disque pobreza. Ella hizo como que iba al baño e iba a aprovechar que yo estaba pasando para que la acompañara, porque le daba miedo cruzar el patio a oscuras. Mientras la acompañaba, le pregunté si esa historia era real,
si había un testamento señalando que había un tesoro oculto en la casa vieja. Ella me dijo que sí, que hasta mi papá le había contado esa historia, pero nadie había podido encontrar nunca ese tesoro. Yo pensé que podríamos probar ir, no estaba de mal tener un poco más de dinero, pero por no ofender a mi mamá, por si creía que también pensaba que no teníamos lo suficiente, no le dije nada, aunque la idea de ir a esa casa ya estaba bien plantada en mi cabeza. Mi mamá se encontró con mis hermanas y les preguntó dónde estaba mi papá. Él estaba encerrado en el cuarto de su papá. Tenían un buen tiempo ahí platicando encerrados. Me preocupé, esperaba que no hubiera problemas más tarde, porque mi abuelo no era la mejor de las personas, así que esperaba lo peor. Fui por mi libro al cuarto y me quedé sentado en una silla cerca del pasillo esperando que salieran. Escuché algunos ruidos en el pasillo. Mi abuelo había salido de su cuarto para cenar. Nos sentamos todos los nietos a la mesa chica en la cocina. Los grandes estaban en el comedor principal. No hubo señales de problemas. Pasó la noche tranquila. Terminó el festejo e íbamos a regresar al día siguiente a nuestra casa. Por la mañana, al ir al baño, escuché la voz de mi abuelo que me hablaba. Cuando me acerqué lo escuché sin decir mucho, no lo conocía bien, siempre me había dado la sensación de que si decía algo indebido, me iba a pegar con su bastón. Él se veía muy tranquilo cuando me dijo que se iba a morir pronto. Pero había podido hablar con mi papá por si pasaba cualquier cosa, así que era mi turno de platicar un rato. No fue nada del otro mundo. Me preguntó dónde estudiaba, a qué me iba a dedicar, si tenía novia, si pensaba tener hijos. Cuando le hice saber que estaba estudiando contabilidad, le brillaron los ojos. Me dijo que esa era una buena profesión, no como la que tomó mi papá de estudiar música. Al final de la conversación me dijo si ya había ido a quedarme a la casa grande. Le dije que ni siquiera conocía dónde estaba y se quedó callado mirando a la nada. A los pocos segundos, sin mirarme, me dijo que le pidiera la llave a Julia, la señora que se encargaba de la limpieza de su casa. Después me ordenó que fuera pronto, me daba hasta mayo para ir. Era diciembre y con voz severa me dijo que tenía que probar suerte como los otros nietos, tenía que ver si yo podía quedarme con el dinero de la casa. Porque él no iba a esperar a que viniera alguien ajeno a la familia a encontrar ese dinero que no se merecía. Me levanté agradeciéndole. Como todos los demás besé su mano y antes de poder retirarme me miró fijo. De nuevo me dijo que tenía hasta mayo para ir a esa casa. Cuando íbamos de regreso llevaba la llave conmigo. Mis hermanas estaban enojadas porque a ellas no les había dicho nada, ni les había dirigido la palabra. Mi papá me dijo que era decisión mía. Si quería involucrarme con las costumbres de su familia, no podía negarme eso, pero me pidió que tuviera cuidado. Me contó la otra parte de la versión de la familia. Aquellos españoles que llegaron a probar suerte al Nuevo Mundo, eran personas que pertenecían a un culto. Ellos habían encontrado poder gracias a las cosas malas que hacían. Estaba involucrada la brujería. También el robo de bienes de algunos judíos a los que acusaron falsamente de ser ellos los que habían practicado brujería. Muchos se fueron involucrando en la política. La venta de indígenas como trabajadores que eran casi esclavos, pues la esclavitud estaba prohibida. Por esa razón él había decidido dejar a la familia, mudarse al centro de la gran urbe y alejarse de cualquier cosa que tuviera que ver con el apellido. No quería tener nada que ver con eso. Evidentemente todos quedamos sorprendidos. Al parecer mi mamá tampoco supo nada del pasado familiar. Fue por eso que le preguntó si mi abuelito estaba involucrado en esas cosas todavía. Mi papá dijo que no sabía, pero mis primos, los que andaban trabajando con agaveros, tenían los anillos que pasaban de generación como símbolo de lo que ellos creían. Me quedé todo un mes ignorando la llave. Quizás mi papá tenía razón y lo mejor era no saber nada de las cosas en las que estaba metida la familia, pero me carcomía la curiosidad. Pertenecer a un culto no me parecía raro. La gente ha hecho cosas más raras con tal de conservar las riquezas. Lo que realmente me llamaba la atención era que nadie había podido encontrar ese tesoro escondido en aquella casa. Quizás todos mis familiares eran una bola de idiotas ignorantes. Con un poco de suerte y pensando bien los lugares o revisando algunos mapas de construcción,
Podrían saber dónde estaba ese dinero. Me decidí, iba a ir a la casa grande a revisar si podría encontrar algo. Mi mamá intentó que cambiara de idea, pero estaba seguro de que podría encontrar esa herencia. Además era mía, nadie podría decir lo contrario. Mi abuelo me había dado la llave esperando que yo la encontrara. Mi papá no dijo nada, permaneció en silencio respetando mi decisión. Me llevé a mis hermanas, ellas también tenían derecho de acompañarme. Íbamos a encontrar entre los tres ese tesoro, lo íbamos a repartir entre nosotros, incluyendo a mis papás, y así podríamos tener un poco más de oportunidades. Nos fuimos a finales de enero, teníamos 2 semanas antes de tener que regresar para seguir con las actividades normales de la escuela. Le pedí a uno de mis amigos que tenía carro, que nos acompañara, así podría tener una mano extra en caso de que tuviéramos que hacer trabajo rudo como escarbar. Ángel era mayor que yo. Tenía carro y toda la disposición de ir a buscar un tesoro enterrado. Era un chico con mucha buena actitud, le encantaban los cuentos, era muy fácil tratar con él y casi a cualquier evento al que lo invitaba ahí estaba. Llegamos un lunes en la mañana. Cuando llegamos nos quedamos en la carretera. Al parecer teníamos que cruzar una reja de alambre para llegar a la casa. Llamé a la casa de mi abuelo y me contestó Julia. Le pregunté si podíamos entrar como si nada al terreno. Ella contestó que sí, pero que procuráramos llevar comida, agua, algunas cosas con pilas, leña o cosas que no necesitaran luz directa. En la casa no había luz ni comunicaciones, teníamos que sacar agua de un pozo que estaba atrás. Nos dijo que le avisáramos si veíamos que alguno de los alambres estaba roto o señales de que alguien se había metido. Al parecer era famosa la leyenda del tesoro escondido en esa casa. Después de 15 minutos de pasar la reja, llegamos a la casa. Era mucho más pequeña de lo que pensaba, apenas eran 5 cuartos y 2 de ellos eran un comedor, el otro un lugar que parecía haber sido una cocina muy antigua. Lo raro es que se veía más arreglada que lo demás. Al lado tenía unos espacios donde ponían caballos, había cosas tiradas, un andamio, también cubetas de cal, cemento y ladrillos. Creo que habían intentado darle mantenimiento, pero no se pudo. Tampoco entendía por qué todo estaba aventado, como si hubieran dejado las cosas a medias. Solo la cocina estaba preparada para que se pudiera cerrar la puerta. También tenía como una estufa de hierro, de esas que se usan con leña. Había algunos agujeros en la tierra, también se veían deterioradas las paredes de adobes, en algunas partes se veían picadas y en otras habían tirado un pedazo. Creo que habían picado el adobe con palas o cuchillos esperando encontrar el tesoro. Después de ese pequeño recorrido, nos dimos cuenta que no podíamos quedarnos a dormir en la casa como pensamos. Ángel traía una casa de campaña, esperaba dormir afuera para no incomodar a mis hermanas. Decidimos dejar a las chicas dormir en la casa de campaña, justo en donde era el comedor, y nosotros íbamos a usar uno de los cuartos que tenía más espacio. Había unas bases para cama de metal, también unos colchones tapados con bolsas de plástico. Era cuestión de poner unas cobijas. La casa tenía algunas cosas, pero tendríamos que ir viendo qué podíamos usar y qué no, porque había pasado mucha gente por ahí dejando las cosas a medias. Supusimos eso porque hasta en la mesa del comedor habían dejado todo acomodado como si alguien estuviera comiendo. Ya no había ni rastro de comida, pero quedaban los restos de comida. Fuimos a revisar la letrina. Estaba bien y al menos podríamos contar con un baño cerrado. También revisamos el pozo, estaba limpio y podríamos usar esa agua para lavar o limpiar. El primer día nos dedicamos a revisar toda la casa, fuimos haciendo un pequeño mapa de todo. También revisé algunos cajones donde encontré actas de nacimiento viejas, casi ilegibles. Había un álbum viejo de fotografías, bien guardado en uno de los cajones. Estaba envuelto en tela. Al ver esas personas, me di cuenta que me parecía mucho a algunos. Interrumpí la revisión cuando escuchamos que mi hermana, la más grande, gritó. Dijo que estaban revisando un ropero. Cuando una de las cortinas mal puestas de una ventana se movió sola, decía que se puso a ondear como si hubiera mucho aire, pero la Peque, como le llamábamos a mi hermana más chica, dijo que ella no vio nada. Dejamos la búsqueda un rato para comer y descansar.
pues no pasó nada trascendente durante el día. El detalle fue por la noche. Al momento de irnos todos a dormir, comenzaron a pasar cosas que no podíamos explicar fácilmente. Donde Ángel y yo estábamos dormidos se escuchaban pasos en el techo, por la oscuridad no se veía nada, pues allá en los ranchos o esas casas viejas lejos de los pueblos, no se ve nada, no alumbra la luz de un carro o de una casa en muchos kilómetros. Por la oscuridad tan profunda, a cada rato usaba la luz del celular para revisar si veía algo en el cuarto, pero no había nada, sorprendentemente ni arañas había. Apenas lograba quedarme dormido, cuando escuchaba de nuevo los pasos, me despertaba a revisar y nada, jamás veía nada, Ángel ni cuenta se daba, con el sueño tan pesado apenas si se despertaba con un ruido fuerte, así que no se iba a despertar con la luz. Llegó la mañana y no dormí bien. En cuanto vi luz fui a despertar a la Peque. Quería ir a dar una vuelta más lejos de la casa, quizás había un indicio que no podía verse fácilmente desde dentro de la casa. Cuando llegué a la tienda de campaña puesta en medio del comedor, no escuché que estuvieran despiertas, comencé a mover la casa para asustarlas, las escuché gritar y comencé a reírme, les dije que era yo. Ángel llegó corriendo pues se despertó con los gritos fuertes, las muchachas iban saliendo de la tienda sacudiéndose. Tosían y les pregunté qué pasaba, ellas dijeron que había mucha tierra revuelta entre sus cobijas, les habían puesto tierra mientras dormían, pero eso era imposible, la tienda se abría solo desde dentro. La Peque estaba muy asustada, me dijo que la casa estaba poseída y como era muy nerviosa, quería irse en ese momento. Después del susto nos fuimos a desayunar, convencí a mi hermanita para que no saliera corriendo, pues íbamos a buscar otro día más, quizás podríamos entender dónde estaba el tesoro. Caminé en círculos por la casa, miraba y miraba la casa, no veía algún indicio en la forma, había leído que algunos cultos construían sus casas con mensajes ocultos, para que solo los que conocían de sus códigos pudieran encontrar rutas secretas o pudieran entender que ellos pertenecían al mismo culto. Mientras me rompía la cabeza pensando, a lo lejos, al lado de la casa, vi que un hombre salió de una esquina, había dado vuelta y ahora se dirigía a donde estaba el establo, de ese lado estaba la cocina. Comencé a gritarle, el hombre se veía grande de edad, de pelo largo y bigote, traía unos pantalones cafés y una chamarra de piel, por más que gritaba no se detenía. Así que comencé a gritar más y más para que Ángel estuviera avisado que alguien se iba a meter a la casa. Corrí con todas mis fuerzas y hasta me resbalé con la arena. Cuando llegué a la casa, escuché que lloraba la Peque, me agarré de la pared sofocado, me lancé a la cocina. Ángel estaba sentado en un banco de madera y mi hermana mayor estaba revisando a la Peque de la cara. Cuando me vieron llegar comenzaron a preguntarme si estaba bien, yo le preguntaba lo mismo, la Peque se me lanzó a mis brazos y le vi la cara llorosa, tenía un golpe en el ojo y la mejilla izquierda, me puse como loco, estaba fuera de mí, gritaba y maldecía, comencé a perseguir a mi amigo, pues nadie más pudo haberle pegado así. Él corría de un lado a otro y se escudaba con lo que encontraba, mi hermana me agarró por atrás y me dijo que él no había sido, que le dejáramos que nos explicara. Yo estaba incrédulo, ¿cómo no había sido él? ¿Había sido mi hermana? Me volteé a ver a mi hermana y le grité si ella había sido capaz de dejarle así la cara. Ella me contestó que ni aunque quisiera, podría dejarle un golpe de esa forma. Cuando estaba más tranquilo me contaron lo siguiente. Los tres estaban en la cocina platicando, habían estado inquietas las muchachas por lo de la tierra, mientras pensaban en cómo pudo haber pasado eso, escucharon unos pasos en el techo. Ángel se había asomado por el patio para ver si yo estaba arriba, pero por más que me llamó no contesté, se regresó a la cocina. Ahí las muchachas estaban abrazándose, le dijeron que se había movido uno de los vasos de la mesa solo, él no les creyó, pensó que estaban demasiado nerviosas e intentó tranquilizarlas, pero antes de poderse meter bien al lugar, en el momento que cruzó el umbral de la puerta, una de las cucharas que estaban ahí también se movió sola, cayendo de la mesa. La Peque entró en pánico, les dijo que no se iba a esperar que algo peor pasara,
ella se moría de miedo y no quería estar ahí ni un minuto más. Les dijo que iba a ir por mí para decirme que teníamos que irnos esa misma tarde. Al momento de salir al patio, vieron cómo ella se fue de lado, cayó casi medio metro de donde estaba. Fueron corriendo a auxiliarla y fue cuando la vieron con ese golpe. Ella estaba confusa, por el golpe no podía hablar bien, la llevaron adentro. Ángel le llevó agua y un trapo a mi hermana para que pudiera limpiar su cara, pues había quedado con tierra por la caída. Mientras la curaron estaban todos callados, disimulaban el miedo por el bien de la peque, no querían entrar en pánico, pero al verme llegar corriendo, casi por desmayarme, pensaron que algo malo me estaba pasando a mí también. Les conté del hombre que vi que se metía a la casa y mi hermana rompió en llanto. Entendí que teníamos que salir de inmediato, no recogimos casi nada, apenas si pudimos doblar la casa de campaña. Ahora entendía por qué razón estaban todas esas cosas tiradas, porque parecía que la casa estaba abandonada. Seguramente a otros más les había pasado lo mismo que nosotros. De regreso llevamos a la peque a un consultorio, no fue fácil explicar lo que pasó. Así que dijimos que un hombre se había metido a la casa donde habíamos ido de vacaciones, porque pertenecía a nuestra familia y que sin razón había golpeado a mi hermana, a pesar de que sonaba raro. Nos creyeron y procedieron a ponerle algunas cosas para que bajara la hinchazón del golpe. Yo le marqué a Julia, pero me contestó mi abuelo raramente. Le dije que iba a regresarle las llaves, que no había podido encontrar nada, que no quería volver a esa casa y me contestó que estaba bien, que esperaba que estuviéramos bien. Así supe que él sabía exactamente lo que pasaba ahí. No le quise ni decir adiós, ni me esperé a que agregara más. Del coraje le colgué. Le regresé su llave por correo y jamás volvimos a hablar del tema de la casa en mi familia y tampoco fuimos al funeral de mi abuelo. Relatos escritos y adaptados por Patricia González.